Hoy les estaré acompañando en este webinar junto a Pamela Olmedo, que es parte de nuestros benefactores. Em, para iniciar, vamos a darles una charla general sobre el concurso Prácticas de Ejemplares, porque sabemos que existen personas nuevas y para que también se solventen algunas dudas por si lo tienen. Bueno, ¿quiénes somos? Nosotros como Líderes para Gobernar somos una organización sin fines de lucro que trabaja desde el 2006 fortaleciendo la democracia, la gobernanza e identificando, formando y acompañando esos líderes con vocación de servicio. Y bueno, el concurso Prácticas Ejemplares lo que busca es identificar, reconocer y visibilizar esos proyectos innovadores del sector público. Vamos 10 años destacando la innovación pública y generando también esa motivación y esa confianza. Alrededor de estos años hemos recibido más de 1.500 postulaciones, 130 prácticas ejemplares han sido premiadas, hemos estado en todas las 24 provincias y más de 500 entidades han participado en el concurso. ¿Y por qué estamos haciendo esto? Definitivamente porque hay que reconocer lo bueno y por eso está dirigido exclusivamente a las entidades del sector público para contar lo positivo, para reconocer y motivar y generar esta confianza que el sector público lo necesita. Aquí una fotito de lo que ha sido las anteriores premiaciones. ¿Y qué es lo que ustedes necesitan como entidades públicas para concursar? La práctica debe ser ejecutada por una entidad pública, eso es indispensable. Debe estar al menos 6 meses ya ejecutada porque debe mostrar resultados medibles. La práctica debe alinearse a algunas de las categorías que ya les vamos a presentar, que son las siguientes: desarrollo económico y productivo, cambio climático y agricultura resiliente, y es justamente el webinar específico que vamos a tener el día de hoy, gracias a Andes Resiliente y el proyecto El Betas y la Fundación Avina. Gestión de agua potable y saneamiento, reducción de la desnutrición crónica infantil, reducción del embarazo de niñas y adolescentes, gobernanza transparente y gestión íntegra, inclusión social, seguridad ciudadana, paz y cohesión social y transformación digital. ¿Cómo pueden ustedes postular? Deben llenar el formulario de postulación en línea. Para eso tienen que ingresar a la página oficial de líderesparagobernar.org. Les dejamos aquí también el enlace y también ustedes pueden escanear el QR que aparece en pantalla. Otro requisito es subir el video en máximo 3 minutos. Para eso ya tuvimos nosotros un webinar específico donde les dieron los tips cómo subir y cómo hacer que este video de verdad genere el impacto que desean y cuenten todos los datos. Los que igual no pudieron estar en ese webinar, nosotros constantemente estamos mandando información a través del correo y a través del WhatsApp. Así que les invitamos también, si no son partes del WhatsApp, del grupo de WhatsApp oficial, unirse, que ahí recibirán toda la información. Y finalmente, la carta aval de la máxima autoridad. Esto es importantísimo para que exista el respaldo, pues, institucional del proyecto que están postulando en cada una de las categorías. Estas son las fases del concurso. Lanzamos el concurso el 6 de mayo y estamos en periodo de convocatoria desde el 6 de mayo. Tienen un poquito menos de un mes. Se cierra la convocatoria el 26 de julio, por eso es importante que ya se familiaricen con las bases de postulación y que lo hagan con tiempo para que su postulación sea de mejor calidad. La evaluación será desde el 27 de julio al 30 de septiembre. Tenemos varias etapas de evaluación en ese periodo y la premiación el 28 de octubre. ¿Cómo se evalúan los proyectos?
Tenemos cuatro fases de evaluación. La verdad es bastante riguroso el proceso que tenemos. Primero, una secretaría técnica que revisa que todos los requisitos se estén cumpliendo y que el proyecto haya postulado de manera adecuada a la categoría que le corresponde. Posterior a esto viene la fase de jurado técnico. Ellos son una terna de jurados de alta, eh, que, que realmente evalúan al detalle la información proporcionada por las instituciones. Eso quiere decir, revisan al detalle todo el formulario. Y la tercera etapa, los mejores proyectos, los finalistas, los que superan los 65 puntos en cada una de las categorías, pasan a esta etapa de votación ciudadana. Por eso es importantísimo también que realicen un video que llame la atención, que cuente sobre su práctica, porque será el video que va a la votación ciudadana. Estos obtienen un puntaje adicional de todo lo que es el puntaje durante la evaluación. Y finalmente, los proyectos finalistas son calificados igual por una terna de jurado calificador que evalúa en formato pitch, pues los proyectos finalistas y completan los 100%, el 100% de la votación. Cada entidad puede postular a varios proyectos y esta es una pregunta que nos realizan varias veces. Y sí, la entidad puede postular con varios proyectos siempre y cuando se alineen a cada una de las categorías. ¿Y cuáles son los premios? Por cada categoría premiamos a la práctica ejemplar, que es el mayor galardón que otorgamos, y dos buenas prácticas, es decir, esos proyectos que hay algo más que pueden mejorar, pero que realmente nosotros los consideramos buenos y que tuvieron igual un porcentaje bastante alto. ¿Y por qué participar? Y ahí eso les invitamos. Siempre es bueno el reconocimiento nacional, el prestigio institucional, las oportunidades de articulación que se generan y la motivación para los equipos que lo están haciendo bien a través de los proyectos. Esto es algo de lo que se vivió la gala de premiación en el 2025. Para nosotros, como líderes para gobernar, es realmente un honor el poder compartir con autoridades de todos los niveles de gobierno para encontrarnos en este lugar y celebrar las cosas que se hacen bien en el país. Y bueno, eso es algo de lo que se vivió la premiación del 2025. Si alguien tiene alguna pregunta de esta primera etapa, lo puede hacer. Y si no, pues pasamos a la segunda etapa, que es justamente el webinar específico de la categoría de cambio climático. Y para eso quiero presentar. Deme un segundito, quiero presentar a Pamela Olmedo. Ella es economista, máster en desarrollo económico y especialista en gerencia para el desarrollo. Cuenta con experiencia en la gestión pública de planificación del territorio, así como en investigación académica del eje de ciudades, prosperidad, cambio climático y género. Actualmente es coordinadora nacional técnica del proyecto Andes Resiliente al Cambio Climático en Ecuador, proyecto implementado por el consorcio El Betas Fundación Avina. Durante los últimos 10 años ha sido consultora para diversas ONGs y cooperación internacional para el diseño, evaluación y monitoreo en diversas temáticas sociales vinculadas con cambio climático, género, vulnerabilidad, gobernanza y diseño de carreras académicas, entre otras. Muchísimas gracias, Pamela, por acompañarnos el día de hoy y el micrófono es todo tuyo. Muchísimas gracias, Alejandra, también. Muy buenas tardes con todos y todas. Gracias por estar aquí, gracias por dedicarle este tiempo y este interés a este espacio en medio de las coyunturas que andamos en este día.
Creo que darle prioridad también a un espacio en donde nuestro país resalta por muchas de sus otras cualidades es definitivamente una virtud que este grupo tiene. Así que gracias nuevamente por conectarse. Gracias por la presentación, Alejandra. Soy Pamela Olmedo y actualmente coordino el proyecto Ande Resilientes. Alejandra, cuando quieras puedes poner la presentación. Muy gentil. Proyecto Ande Resilientes es un... ¿alguien está con el micrófono tal vez? O un retorno por ahí. Es un proyecto que trabaja con agricultura familiar campesina y que piensa en la vulnerabilidad de la agricultura familiar campesina y de esta población frente al cambio climático. Nuestra razón de ser es trabajar con nuestras contrapartes del sector público, que es el Ministerio de Agricultura, el Ministerio de Ambiente y de Desarrollo Humano, precisamente para fortalecer el entorno de los agricultores. Llevamos 6 años ya trabajando en este proyecto y a lo largo de 6 años nos hemos dado cuenta, casa adentro, de las muchas y buenas cosas que hace el sector público en materia de agricultura y en materia de cambio climático, por separado y juntos. Y por eso es que nosotros este año por segunda vez nos apostamos por mantener esta categoría de cambio climático y agricultura resiliente porque sabemos las muchas cosas que se están haciendo en el país y que es necesario contar. Esa es la razón por la que esta categoría está abierta para que todos ustedes interesados, pero además las personas que sepan que trabajan en esta materia y en este ambiente, puedan también participar a través de una difusión que hagan ustedes y de una invitación. Mientras más sumemos, va a ser mejor. Adelante, por favor. Nosotros hablamos de agricultura y cambio climático porque la agricultura, por su capa, por sus condiciones y sus características de producción, tienen una alta contribución a la emisión de gases de efecto invernadero. Que ustedes sabrán, los gases de efecto invernadero son precisamente los que generan que el planeta se caliente. Y cuando hay exceso de estos gases, el planeta se calienta en exceso. Quiere decir que hay una cantidad de gases que se tienen que emitir natural y normalmente para que el planeta funcione ecosistémicamente, pero cuando excedemos ese límite es cuando entramos en problemas y generamos desequilibrios. Y ese límite viene precisamente de las condiciones de vida de las personas y hombres y mujeres que habitamos este planeta. Por eso la agricultura es un sector que aporta tanto a la emisión de gases de efecto invernadero porque tiene que ver con uno de los elementos más importantes de la naturaleza, que es la tierra y el ambiente. La flora y también la fauna que tienen que ver con estas actividades. Por eso trabajamos en este tema, pero también adelante por favor, la vulnerabilidad que existe de la población agricultora al cambio climático. Nosotros sabemos que la agricultura bien llevada, la agricultura que respeta las condiciones de la naturaleza, pueden ser una solución a los problemas climáticos en lugar de continuar contribuyendo con más gases de efecto invernadero. Y que podemos mantener la contribución de los gases de efecto invernadero del sector agricultura en su nivel de equilibrio. Todo si lo hacemos con este enfoque de resiliencia, promoviendo las prácticas que mejoran la calidad de la tierra, que respetan el recurso hídrico, que ayudan con especies propias. Puedes estar en la anterior, gracias. Que ayudan con las especies que son propias del suelo. La anterior, por favor. Se nos fue adelante. Me dicen que no se escucha, Alejandra. ¿Sí se escucha bien? O tal vez es solo Estefanía que tiene un problema. No, sí se escucha bien. ¿Sí? Las otras personas, si me mandan una manita para arriba también, confirmando. Muchas gracias, Marcos, y muchas gracias, Ernesto. Vamos a decirle a Estefanía, ¿no es cierto? De su equipo.
Perfecto. Entonces, les decía que los componentes de la agricultura resiliente son sobre todo aquellos que respetan la propia naturaleza y la vocación del territorio en donde estamos produciendo. Si es que nosotros promovemos ese respeto a la flora y la fauna, a la vocación de la tierra, a la estación en que la tierra tiene que generar ciertos alimentos, estamos hablando de agricultura resiliente. Pero hay otro componente importante también de la agricultura resiliente que tiene que ver con la vulnerabilidad socioeconómica que vive su población. Ahí sí podemos ir a la siguiente, por favor. Porque la agricultura familiar campesina, como uno de los sectores más grandes de la producción agrícola del país, tiene mucha vulnerabilidad frente al cambio climático, siendo que no siempre cuentan con los recursos para adaptarse de manera inmediata a los efectos inclementes del cambio climático. Sabemos en el sector agricultura que tenemos efectos graves como las heladas, las sequías, los fuertes vientos, las variaciones de temperatura hacia aumentos o disminuciones, que son las que afectan los cultivos de los agricultores y que con mucha facilidad pueden destruir meses de trabajo del agricultor. Y que hablando de la cadena en donde el agricultor es el protagonista, esos cultivos son los que dejan de llegar a nuestra propia mesa. Por lo tanto, nosotros somos parte de esa vulnerabilidad climática que nace en el agricultor, que no tienen estas condiciones, como digo, pero que además enfrentan ciertas estructuras sociales que debemos poder cambiar, como son los temas de género, por un lado, como son los temas de la baja participación de la población joven en el sector agrícola, como son la expansión de la frontera agrícola hacia otros ecosistemas que tenemos que continuar protegiendo y que la expansión se debe en general porque la tierra deja de producir o porque necesitamos producir más para vivir más. Entonces son una serie de condiciones que hacen que una vulnerabilidad climática que ya tiene el agricultor se acentúe o se complique todavía más por las condiciones sociales y económicas que tienen que enfrentar. Desde esta perspectiva, es que nosotros proponemos en esta categoría pensar en el cambio climático y en la agricultura resiliente como un ciclo integral, en donde no solamente tienen que ver las afectaciones climáticas, sino también las maneras como ayudamos a solventar o a adaptarse a la población a estas complicaciones en lo social, en lo económico, en lo educativo, en lo estructural. Podemos ir a la siguiente lámina, por favor. Y entonces aquí es donde hablamos qué es esta agricultura resiliente vista desde las distintas ópticas de las vulnerabilidades. Es aquella que tiene prácticas agrícolas que permite que las comunidades se puedan adaptar, resistir y una vez que sucede un evento climático, recuperarse frente a los efectos adversos. Quiere decir que no solamente estamos hablando, por ejemplo, de poner invernaderos en un cultivo para evitar que la helada afecte, sino que también estamos pensando en los mecanismos de gobernanza, en los mecanismos de equidad de género, en los mecanismos de toma de decisiones que giran en torno a la producción agrícola y a cómo se enfrentan al cambio climático. También estamos pensando en el recurso hídrico, por ejemplo. Si bien hay una categoría específica de recurso hídrico, les invito también a pensar, si es que el protagonista es el agricultor y el cambio climático, cómo la gestión del agua en sus distintas fuentes ayuda a que el agricultor enfrente mejor los efectos del cambio climático en un contexto en donde también existe inequidad en el acceso a los recursos naturales. Si es que las prácticas que nosotros tenemos también promueven ese acceso a mejores prácticas de riego, a fuentes de agua, a abrir esas oportunidades y a disminuir esas brechas, también estamos hablando de agricultura resiliente. Y también estamos hablando de cambio climático en la medida en que estamos entregando medios para que el agricultor pueda resistir más y mejor a las inclemencias climáticas. También estamos pensando en esta categoría
en todo lo que tiene que ver con protección y fortalecimiento de otros ecosistemas, como tiene que ver con páramos, como tiene que ver, sobre todo con páramos, pero también puede ser montaña arriba y montaña abajo, con el cuidado de la soberanía alimentaria, porque también es un eje importante que tiene que trabajar y pensar en el agricultor, con la priorización de los conocimientos locales, ancestrales, tradicionales, culturales, también es parte de la resiliencia, porque estamos haciendo que las comunidades guarden sus conocimientos y puedan vivir y subsistir de ellos en lugar de tener que adaptarse a otros conocimientos, a otras prácticas que son externas y que parece que fueran mejores, pero que en el fondo lo que hacen es contradecir su propia cultura, contradecir sus propias prácticas, en algunos casos incluso contradecir la memoria de sus comunidades. Todas aquellas prácticas que cuiden la ancestralidad, que cuiden la memoria cultural, que cuiden a la organización, también son agricultura. El nombre de los dos procesos y cuándo solicitaron ya ya, subsanamos. Y muchas gracias. También, como les decía, son buenas prácticas de agricultura resiliente, aquellas que cuidan la sostenibilidad ambiental, la vocación del suelo, la cantidad de sus nutrientes, que el agua que riega el cultivo no llegue después sucia a otras fuentes y a otros usos, que respete la estacionalidad de la producción, que cuando sea época de maíz, producimos maíz y no forzamos a la tierra a producir otro insumo que no es propio de la estación, porque ahí es donde tenemos que entrar con otros elementos que no son naturales ni orgánicos. Y como les decía, también la inclusión social. La inclusión social a través del enfoque de género, que es muy importante entender que en agricultura la mujer tiene un protagonismo. Históricamente la mujer ha sido quien ha guardado los saberes ancestrales de la agricultura, quien más sensibilidad tiene con la tierra, y la agricultura definitivamente tiene un rostro de mujer. Esto no quiere decir que no hay participación del hombre. Y esto es súper importante también entender, que cuando hablamos del enfoque de género, hablamos de la equidad en las oportunidades de hombres y mujeres. Y que no se confunda con que solamente pensamos en la mujer, sino pensamos en cómo hombres y mujeres acceden a las mismas oportunidades, tienen igualdad de peso en la toma de decisiones, participan de la misma forma en los espacios de decisión y de gobernanza de las comunidades. Esto también es agricultura resiliente, porque entonces damos el rol y el espacio que a cada uno le corresponde de manera correcta para la gestión de la actividad agrícola y para entender los distintos efectos del cambio climático. La inclusión social también pasa por pensar en los jóvenes que hoy en día con más fuerza han abandonado el campo. Y es un campo que necesita de ellos, no solo porque son mano de obra, sino porque son quienes traen la capacidad de innovar, la capacidad de tener nuevas y mejores ideas, la capacidad de adaptar algo un conocimiento que viene de la familia y que necesita tener algún tipo de ajuste para enfrentar los nuevos entornos. Estos jóvenes tienen que regresar al campo y tienen que ver una motivación de trabajar en el campo. Y esa motivación es la innovación, la capacidad de emprender, la capacidad de hacer más y mejor. Esto también es una buena práctica de la agricultura resiliente, porque ahora, actualmente, la edad promedio del agricultor está cerca de los 52 años. ¿Qué va a pasar en 15 años, en 20 años? Este agricultor no puede resistir de la misma forma, pero además es justo que tenga un descanso y que pueda tener una transición generacional. Si no motivamos a nuestros jóvenes y no presentamos las bondades de trabajar en el sector de la agricultura y en el campo, no vamos a tener población productiva de aquí a 15 o 20 años. Esto también es un tema de responsabilidad y por eso es un tema de inclusión en agricultura resiliente.
También existen casos, los hemos visto nosotros en el tema de inclusión, cuando tiene que ver con inclusión financiera. Hoy en día, la banca pública también ofrece soluciones crediticias para los agricultores. Cuando estas soluciones incorporan la variable climática, apoyan y asesoran en materia de adaptación al cambio climático, también estamos hablando de agricultura resiliente. Por lo tanto, como ven, tenemos que ver con apertura, con innovación y con flexibilidad las prácticas de agricultura resiliente para poder mostrar todas las bondades de aquella práctica que queremos presentar, que no es solamente la agricultura como la actividad de siembra, cultivo y cosecha, sino que también es todo el entorno y las condiciones alrededor del agricultor que facilitan su trabajo y que abren las oportunidades para todas las personas que forman parte del sector productivo, hombres, mujeres, jóvenes, y los beneficios que puedan recibir productivamente, socialmente e incluso financieramente. Todo esto es la agricultura resiliente al cambio climático. Y nosotros como proyecto agregamos además un enfoque importante en el trabajo de agricultura resiliente que tiene que ver con el patrimonio alimentario, que es el cuidado y la preservación de los alimentos que nutren nuestras mesas y las memorias y los conocimientos que nosotros llevamos a la cocina a través de esos alimentos. Es muy importante también este sector porque por dejar de pensar en la producción local y en los productos propios de nuestra tierra, hemos dejado de demandarlos. Y bajar la demanda de estos productos hace que el agricultor regrese a ver al mercado y se obligue a sembrar y a cosechar productos que a lo mejor no son propios de su territorio, no son propios de la estación y tienen que forzar a la tierra para dar un producto que el mercado sí demanda. Entonces, también trabajar en patrimonio alimentario significa trabajar en agricultura resiliente por la preservación de los ingredientes y la técnica de nuestra cocina tradicional, de aquellos productos que demandamos todos los días porque son los que llenan nuestra mesa. Este enfoque de patrimonio alimentario es un diferencial que desde el proyecto Andes Resilientes nosotros queremos aportar y queremos también levantar la reflexión en torno a cómo la demanda de estos productos puede hacer la diferencia en el sector de la agricultura, en la vida de los campesinos de nuestro país y sobre todo, o finalmente, en la vida de todos los ecuatorianos, independientemente de si están o no en el sector agrícola. Volver a pensar en nutrición y volver a pensar en la agricultura como esta fuente de nutrición y de preservación de saberes y de sabores. Adelante, por favor. Muchas gracias. Es importante hablar de estas prácticas precisamente por lo que les había dicho yo hace un momento. En años de trabajo de este proyecto hemos reconocido cómo a veces sin saberlo, los actores del sector público ya trabajan en estas buenas prácticas, ya fomentan y ya incentivan estas buenas prácticas. A veces no es agricultura per se, pero es el trabajo con las mujeres de la comunidad, es el trabajo en el riego hacia la agricultura, es en el trabajo en la capacidad de innovar a partir de los productos de la agricultura. Entonces, verlo desde esta amplitud nos hace entender que el cambio climático se puede abordar desde muchos más ejes para beneficiar a la agricultura. Necesitamos visibilizar estas soluciones para que tengan capacidad de réplica, para que se puedan repetir en otros territorios y para que se puedan adaptar a nuevos territorios e innovar en condiciones cambiantes. Nosotros tenemos la particularidad de trabajar en los Andes, pero la actividad de la agricultura no es solamente andina. La agricultura es a nivel nacional. Nosotros promovemos desde nuestra línea de trabajo la región andina, pero reconocemos que no solamente está en la región andina y que también la agricultura montaña abajo hacia el sector amazónico o el sector costa tiene retos de cambio climático que son fuertísimos y que también los sectores o los actores del sector público están ayudando a manejar
Necesitamos visibilizar esas soluciones. La categoría el año pasado, siendo su primer año, recibió una gran cantidad de postulaciones destacadas. Y esto a nosotros nos dejó la muestra de lo que ya sabíamos, solamente dejamos en evidencia lo que ya habíamos visto. Invitemos a todas las regiones a pensar en los retos que tiene la agricultura y mostrémoslo. Mostremos los retos y mostremos la capacidad que tenemos en el sector público de generar soluciones y de innovar. Esto nos va a ayudar a fortalecer documentos de política pública. Esto nos va a ayudar desde el ámbito normativo a tener mejores documentos, pero desde la práctica diaria también nos va a enseñar cómo podemos hacer más y mejor en el día a día, cómo podemos servir más y mejor a quienes nos debemos como funcionarios públicos y cómo mejorar también las soluciones que estamos planteando. La réplica y el aprendizaje son componentes fundamentales del servicio público que se debe hacia la población. Y en esta réplica y en esta capacidad de innovación es en donde podemos crecer, es en donde podemos construir mejor. También creemos desde el proyecto que esta exposición de buenas prácticas promueve la cooperación regional, porque sabemos que no somos los únicos, tal vez no seamos los exclusivos en este trabajo, pero eso es bueno. Este proyecto Anda Resilientes trabaja con Perú y Bolivia y en este intercambio de experiencias también hemos aprendido mucho de cómo hacer algo mejor y de cómo enseñar lo que hacemos. Por lo tanto, nosotros también promovemos que las prácticas que postulan se den a conocer. Esto es algo que nosotros en la línea de nuestra categoría promovemos, que es la difusión de las prácticas, el intercambio. Líderes para Gobernar también ya tiene una plataforma que actúa como repositorio para cargar todas las buenas prácticas, no solamente aquella que se reconoce y se destaca, sino todas. Y es bueno poner todas estas prácticas en conocimiento de una región que es hermana y que comparte los retos y las problemáticas que nosotros enfrentamos y que nosotros abordamos desde nuestras buenas prácticas. Entonces también es importante entender que además del beneficio reputacional que puede tener aplicar a esta categoría, tenemos la capacidad enorme y la hermosa oportunidad de enseñar a otros países de la región cosas interesantes sobre las que estamos trabajando. Y en algún momento también aprender de estos países para mejorar nuestro trabajo. Por eso las aplicaciones son importantes y por eso es muy importante también el hecho de no limitarse a una aplicación por actor. Que tengan varias prácticas que contar es todavía mejor. Encuentren todas aquellas prácticas y postúlenlas todas. Insisto, enhorabuena las que van llegando hacia un reconocimiento, pero todas deben ser visibilizadas y todas deben ser contadas porque en algún lugar del país o de la región hay alguien que puede aprender de eso. No se limiten. Apuesten por todas esas oportunidades que ustedes tienen de contar las maravillas que están haciendo dentro del país. Finalmente, yo he dado algunas ideas de cuáles podrían ser buenas prácticas. Yo abro aquí algunas, no son subcategorías formales, pero como para empezar a pensar y empezar a motivar justamente la diversidad de ejes que implican la agricultura resiliente y el cambio climático, que tiene que ver precisamente con el manejo del clima, con sistemas de alerta temprana para lluvias, para heladas, para vientos, con la agroecología, con las escuelas de campo, que ahora hay bastantes que enseñan las prácticas de la agroecología y los cultivos que son climáticamente inteligentes, es decir, que saben responder a las variaciones climáticas, pero además estas escuelas que enseñan cuál es la vulnerabilidad climática de los campesinos que están en cada uno de los territorios, agroforestería y silvopastoreo, en estos sistemas que implementan agroforestería, pero que respetan la frontera agrícola, que no la expanden y que entienden y que cuidan de los páramos, ecosistemas importantísimos para el planeta entero.
Espacios de comercialización resiliente, promoción del precio justo, bancos de alimentos, ferias de agricultura, espacios de difusión de productos, ingredientes, recetas, innovaciones, emprendimientos vinculados con la agricultura, también son parte de la resiliencia. Espacios de gestión de conocimiento, mapas de vulnerabilidad climática, herramientas de planificación para el uso del suelo que consideren agricultura resiliente, estrategias de consumo y producción responsable vinculados con la agricultura, también son parte de estas prácticas y todas aquellas que tengan que ver con inclusión y participación y género, inclusión social, inclusión financiera, enfoque de género, que puede ser liderado por mujeres, pero también puede ser aquellas que quieren reducir las brechas de participación, de liderazgo y de gobernanza entre hombres y mujeres, inclusión juvenil, apertura de líneas de financiamiento, de crédito, aperturas de líneas para aplicar proyectos, asesoría técnica, trabajo con especies nativas, con semillas, casas de semillas, todas estas que a veces parecen disociadas del cambio climático, no lo son, porque va a ser un apoyo a la gestión del cambio climático en la medida en que se fortalece una comunidad, en que se empodera a los agricultores y en que se mejora también el ecosistema en que el agricultor enfrenta los efectos del cambio climático. Estos son simples ejemplos de muchos que ustedes seguro pueden mapear en el día a día de sus actividades, que además seguro pueden mapear en el trabajo de otros colegas y de otras organizaciones para que también les inviten a ser parte de esto. Y no me canso de insistir en este mensaje. Todas las prácticas son valiosas y positivas y por eso promovemos que se difundan todas. Unas serán las que sigan el camino de un reconocimiento, pero el solo hecho de estar trabajando en ello y de poder contarlo ya es un aporte a este país. Así que mi invitación es a verlo desde esta perspectiva más amplia y diversa, a llamar a otros y convocar a otros a que se hagan parte de esta ola de buenas prácticas y a ustedes a postular. Espero verlos pronto a lo largo de todo el proceso de postulación, a ustedes, a sus invitados. Pronto nos veremos también y más que dispuesta frente a cualquier duda, cualquier inquietud que tengan, estoy a las órdenes. Muchísimas gracias, Pamela. Qué excelente presentación. Más bien abrimos micrófonos para, si tienen alguna duda, solventarla. Lo que sí les pedimos es que por favor alcen la manito para tener un orden. Y si no, también nos pueden escribir en el chat. Igual Sofi Armijos está enviando al chat la, un enlace de Google Form que nos permite también tenerles en nuestra base de datos. Eso es importantísimo para enviarles toda la información, al igual que esta grabación y la presentación que acaba de hacer Pamela. Y de igual manera les invitamos a unirse al grupo de WhatsApp. Es un canal directo donde nosotros estamos enviando la información. Ahora sí, no sé si alguien tiene alguna pregunta, puede hacerla. ¿Alguna pregunta por ahí? Puede ser igual de las bases de postulación que vimos al inicio, o puede ser alguna específica para la categoría de cambio climático y agricultura resiliente. A lo mejor ¿Alguien ya por todos ahí? fueron a grabar su video. Buenas tardes. Consulta. Fecha tope para la postulación. El 26 de julio se cierra la convocatoria. Muchas gracias, Alejandro. Con gusto, David. Pamela, creo que querías decir algo. No, decía que a lo mejor no hay preguntas y que todos ya se fueron a grabar su video, que espero que así sea y hasta el 26 tengan toda su vida su postulación. Sí, qué chévere. Bueno, si no hay preguntas, podríamos cerrar el espacio.
Siempre pues está el número de Sofi o o el mío en el grupo de WhatsApp y estamos pendientes de cualquier requerimiento que ustedes necesiten para que su postulación sea exitosa. Agradecemos nuevamente a Pamela Olmedo que nos acompañó en este webinar de la categoría de cambio climático y a todas las entidades que se han sumado el día de hoy. Muchísimas gracias. La foto, sí. Perdón, Sofi, las fotos. Por favor, si podemos prender las cámaras, que vamos a realizar la fotito. Eso, vamos prendiendo las cámaras, todas las personas que puedan para que salga chévere. Eso, muy bien. Vamos a esperar unos minutitos. Muchas gracias a las personas que están prendiendo la cámara. Vamos, prendamos las cámaras un segundito y ya Sofi nos ayuda con la foto. Eso. Chévere. Vamos. A la cuenta de un, dos, tres. Vamos nuevamente. Denme un segundo solo para enviarla. Vamos a la cuenta. Un, dos, tres. Listo, muchísimas gracias. Nos vemos en nuestro próximo webinar. Gracias, chao, chao. Gracias a todos y Gracias. todas. Chau, chau.